Hola amigos de Timo Brillante, ¿cómo están? Aquí de nuevo el antihéroe. Sé que ayer hice un video sobre las 5 cosas que ve correctas Dios y otras 5 que ve incorrectas, que para nosotros es todo lo contrario. Pero bueno, este video es porque llegamos a los 3000 miembros en el canal aquí en el YouTube de Timo Brillante. Vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios y cómo se nota con un simple mamífero que vuela, que es el murciélago. Espero les guste. Como todos ustedes saben, los religiosos siempre nos dicen que Dios es sabio, que Dios es el ser más inteligente del mundo y que inspira hasta a los médicos a hacer sus obras buenas y a salvar a las personas. Si a alguien se le ocurre algo sumamente inteligente, es gracias a Dios, porque Dios es el ser supremo que tiene la sabiduría de conocer todo. ¿Y de dónde se basan ellos para decir que Dios es sabio? Bueno, de la Biblia. Vamos a ver de qué versículos. Nos dice Job 9:4. Él es sabio de corazón. Nos dice Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Nos dice Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nos dice Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bueno, creo que con estos versículos nos queda claro que los religiosos sustentan que Dios es simplemente sabiduría pura. Es un sabio, Él sabe todo, su inteligencia llega a confines que nosotros no conocemos. Mas sin embargo, creo que leyendo su palabra inspiradora en ese libro llamado Biblia, deja entredicho esto que los religiosos afirman. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con un simple versículo. Bueno, son varios. Bueno, simplemente vamos a ver dos palabras. Ave, murciélago. ¿Cómo pudo inspirar un ser tan sabio, tan lleno de sabiduría e inteligencia a decir que el murciélago era un ave? Bueno, antes de empezar con la plática sobre el murciélago, creo que muchos religiosos y hasta ateos me van a venir a decir: pero es que el contexto de la Biblia en el que hablaban en ese entonces, se pensaba que el murciélago era un ave. Espera, o sea, Dios es capaz de decirte que hay un mundo después de la muerte, es capaz de hablarte con infinidad de cosas que no tienes conocimiento. La Biblia está llena de cosas así como que apocalípticas y de profecías que desconoces, mas sin embargo no puede ser claro contigo y decirte: hey, espera, el murciélago es un mamífero, no lo puedes considerar como un ave aunque tenga alas. O sea, eso no lo puede considerar. Pero vienen estos ateos o estos religiosos a hablarnos de que utilicemos la exégesis o la hermenáutica. Bueno, ¿qué les pasa? Es simple. Dios inspiró a escribir a esta persona que dijera que el murciélago era un ave. Más claro que el agua, no lo creo. No hay por qué buscar un contexto de sociedad. Y si lo buscas es porque simplemente estás de acuerdo que esta Biblia fue creada por personas de ese tiempo que tenían ese conocimiento y que no tenían la herramienta como la ciencia para saber si era un mamífero o no. Simplemente eso. Y no fue inspirada por un ser imaginario que crees que es Dios, el cual sigue sus palabras. Vamos, como lo dije anteriormente a una persona que estuvo ahí poniendo comentarios sobre que tenía que estudiar más para poder dar una interpretación de la Biblia, se me hace absurdo tener que usar esas dos herramientas que él mencionó para poder interpretar la palabra de Dios cuando Dios es toda sabiduría e inteligencia y él pudo inspirar y hacernos entender con simplemente leer la Biblia. No, no. Intentar interpretar la palabra de Dios se me hace hasta absurdo y hasta un poco arrogante de parte de nosotros. Si es que para ustedes existe un Dios todopoderoso, le estás mentando la madre. Porque en pocas palabras le estás diciendo: güey, no te sabes expresar. Hasta mejores políticos utilizan mejores expresiones. Pero en fin, veamos lo del murciélago. Y nos dice Levítico capítulo 11, del versículo del 13 al 19. Y de las aves,
estas tendrás en abominación. No se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano y el buitre según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz y la lechuza, y el aro, y el gavilán según su especie, y el búho, y el somormujo, y el ibis, y el calamón, y el cisne, y el onocrótalo, y el herodión, y el caradrión según su especie, y la bubilla, y lo más impresionante de todo, el murciélago. Sí, compañeros ateos y religiosos, Dios nos dice que no te tienes que comer estas aves. En particular también no te comerás el ave llamada murciélago. Bueno, espera, podemos ayudar a los religiosos y hasta a la sabiduría de Dios para darle a entender qué es un murciélago. Creo que sí podemos ayudarlo, así que vamos a hablar un poco sobre el tema. ¿Qué es un murciélago? Los murciélagos son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. Con aproximadamente 1100 especies, representan aproximadamente un 20% de todas las especies de los mamíferos, lo que los convierte en el segundo orden más numeroso de esta clase, atrás de los ratones y ratas y roedores que conozcan. Están presentes en casi todos los continentes excepto en la Antártida. Son los únicos mamíferos capaces de volar. Se han extendido por casi todo el mundo y han ocupado una gran variedad de nichos ecológicos diferentes. Desempeñan un papel ecológico vital como polinizadores y también desarrollan un importante papel en la dispersión de semillas. Muchas plantas tropicales dependen por completo de los murciélagos. Tienen las patas anteriores transformadas en alas y más de la mitad de especies conocidas se orientan y cazan por medio de la ecolocación. Cerca de un 70% de las especies son insectívoras y la mayor parte del resto frugívoras. Algunas se alimentan de pequeños vertebrados como ranas, roedores, aves, peces, otros murciélagos o, como en el caso de los vampiros, de sangre. A causa de los hábitos nocturnos de la mayoría de sus especies y la ancestral incomprensión sobre cómo podían ver en la oscuridad, se les consideraba y todavía se les considera a menudo como habitantes siniestros de la noche, y con pocas excepciones. En la mayor parte del mundo los murciélagos han causado temor entre los humanos a lo largo de la historia, iconos imprescindibles en el cine de terror. Aparecen en multitud de mitos y leyendas y aunque en realidad solo 3 especies son hematófagas, a menudo se les asocia a los vampiros mitológicos. Veamos unos datos curiosos acerca de los murciélagos en nuestra cultura. En Centroamérica se han encontrado representaciones de una divinidad murciélago de los mayas en columnas de piedra y recipientes de barro de unos 2000 años de antigüedad. Esta deidad tenía cabeza de murciélago y las alas extendidas, y también aparecen en pictogramas de esta cultura. Estos temores supersticiosos se manifiestan en casi todo el mundo con pocas excepciones, como en China, donde son símbolo de felicidad y provecho. Este hecho se refleja en la palabra china fu, que significa al mismo tiempo felicidad y murciélago. Estos animales son utilizados a menudo en grupos de 5, como un bordado en la ropa o como un talismán redondo. Los 5 murciélagos representan las 5 felicidades: salud, riqueza, larga vida, buena suerte y tranquilidad. Este antiguo diseño a menudo es representado en color rojo, el color de la alegría. En Europa los murciélagos han sido vistos de manera predominante negativa desde la antigüedad. Así, en las Metamorfosis, Ovidio explica que las hijas del rey Beocia fueron convertidas en murciélagos como castigo, porque se habían quedado a trabajar en el telar contando historias mitológicas, en lugar de participar en las festividades de honor a Baco. La Biblia también le asigna una condición negativa, incluyéndolos entre las aves inmundas. Ya saben lo que acabamos de ver. E Isaías considera las cuevas donde descansan como lugares apropiados para arrojar los ídolos. Los demonios y las criaturas diabólicas, incluyendo al propio Satán, pobre Satán, a menudo son representados en el arte visuales clásicas con alas de murciélago, a diferencia de los ángeles. En el célebre grabado de Alberto Durero, Melancolía 1, aparece una criatura similar a un murciélago que sostiene una cartela con el título del grabado. Durante el barroco son uno de los atributos del anticristo. El pintor español Francisco de Goya los utilizó junto con los búhos como símbolos de amenaza. Los murciélagos también se asocian con la muerte y el alma. En algunas representaciones del siglo IV, el alma abandona el cuerpo tras la muerte elevándose en forma de murciélago. Las leyendas europeas sobre vampiros también podrían tener sus orígenes en esta asociación.
pues se remonta a épocas muy anteriores al descubrimiento de los auténticos murciélagos vampiros de América. Este mito de los vampiros ha perdurado hasta hoy en día en la cultura popular y se refleja sobre todo en la imaginación de los escritores y directores de cine. Figuras como el conde Drácula, que toma forma de murciélago durante la noche a la búsqueda de sus víctimas, o multitud de películas como El baile de los vampiros de Roman Polanski, que también utilizan este mito. En el cine de terror, los murciélagos aparecen con frecuencia en las cuevas y casas abandonadas como inspiradores de pánico, e incluso son protagonistas en películas de género como El murciélago diabólico o Bats. La vida nocturna de estos animales también inspiró la creación de personajes de cómics y héroes de películas como Batman, un superhéroe que se disfraza de murciélago para salir a la captura de criminales durante la noche y que eligió ese disfraz por el temor que infunde a las personas. Bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, los murciélagos están en nuestra cultura desde hace mucho. Y la verdad, siempre hemos tenido una idea errónea de ellos, siempre con un prejuicio. La verdad, como siempre, ¿verdad? Un prejuicio delante de todo. Mas sin embargo, sabemos que Dios en toda su sabiduría no pudo decirnos que eran unos mamíferos que servían para todo esto y que no teníamos que tenerlos tan satanizados. Creo que quedó claro que Dios comete errores. Sí, el Dios que tienes en tu cabeza no es tan sabio como crees. Así que espero les haya gustado. Espero sigan entrando, uniéndose al canal. Espero llegar a los 4000 en algún momento. Que les guste y compartan el video a aquellas personas que piensen que su Dios es toda sabiduría y lo sabe todo. Así que nos estamos viendo. Chao.